Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Usualmente, quien le toca la última conferencia o la primera conferencia después de comer, sufre de varios retos. Uno de ellos es luchar contra el mal del puerco. El otro de ellos, pues es que usualmente la gente pues, está realmente inquieta, está de alguna manera pendiente y todavía pensando en lo sabroso que estuvo el mezcal cuando se echaron los tacos. Entonces, realmente para mí es muy retador mantener su atención y sin embargo les agradezco mucho esta atención que tienen para conmigo y espero que cumplan con sus expectativas mi conferencia. La conferencia que tengo yo el día de hoy, por supuesto, a mí me apasiona el tema, sin embargo, también me parece que es muy importante para todo lo que es el mundo del mezcal y en general para lo que son las denominaciones de origen y lo que son las indicaciones geográficas. Pero el día de hoy estamos de plácemes por el 30 aniversario de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Declaración General de Protección por la que se protege la denominación de origen mezcal. Pues por supuesto nos vamos a enfocar a denominaciones de origen con un acento específico en lo que es el mezcal. Antes de atacarlos con todo lo que les tengo que decir, yo creo que vale la pena que confirmemos cuál es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El primer objetivo es la importancia que tiene la denominación de origen mezcal, así como preservar su integridad y defender como propio este signo distintivo que representa la historia, el patrimonio y el futuro de los maestros mezcaleros, de los productores y, por qué no, también de nuestro país. Esto es lo que nos junta el día de hoy y antes de abordar el tema siempre se debe de aclarar pues qué cosa es una denominación de origen. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado, hayan leído en una botella las palabras de denominación de origen, pero muchas veces no queda claro qué cosa es. Y por eso es que me voy a permitir tomar un momento de su tiempo para comentarles que las denominaciones de origen son una rama, son un signo distintivo que viene de la propiedad intelectual, que es la materia que a mí me entretiene, que es lo que a mí, que es mi vocación. ¿Qué es la denominación de origen? Necesita uno saber qué cosa es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es aquello que se relaciona con las creaciones de la mente humana. Y es una rama, si aquí tuviéramos una clase de propiedad intelectual, me pondría a explicarles a ustedes todo lo que abarca la propiedad intelectual, que en gran parte se puede dividir en derechos de autor y en propiedad industrial. Para mí es muy sencillo muchas veces dar clases de esto porque cada uno de nosotros tenemos intrínseco en nosotros mismos esta fibra de crear y entonces tenemos derechos de autor. O vemos en las tiendas y vamos a decidir cuál es el mejor mezcal que nos conviene y nos vamos por una marca. O a lo mejor yo tengo una botella de tequila y una botella de mezcal y nos vamos a decantar en algún momento para ver si es que tomamos tequila o vamos a tomar mezcal. Y como yo sé de dos botellas que tienen un líquido transparente, cuál es cuál a través de los signos distintivos. Pero he de aceptar que el día de hoy no es una clase de propiedad intelectual, sino de alguna manera lo que tenemos es nos vamos a enfocar muy concretamente a todo lo que tiene que ver con la protección de las denominaciones de origen y muy específicamente con el tema del mezcal. Entonces, debemos de acabar rápidamente con este cuadro que podría en algún momento ser muy interesante, pero que el día de hoy no conviene. Pero definitivamente tenemos que plantearnos de nuevo
¿qué es una denominación de origen? Yo les voy a ofrecer una definición que yo de alguna manera he preparado. No es un berrinche propio, sino simplemente es palabras con las que yo procuro que la gente entienda qué cosa es una denominación de origen de una forma sencilla, pero a la vez que sea completa. Y tenemos que es un signo distintivo. Como estábamos hablando hace un momento de signos distintivos, ese signo me permite distinguir entre un producto de otro de su misma especie. Entonces, si yo tengo una bebida alcohólica, un destilado, por ejemplo, ¿cómo es que yo sé que un destilado de agave que es mezcal contra otro que a lo mejor es raicilla, contra otro que a lo mejor es resino, contra otro que a lo mejor es comiteco, etcétera? ¿Cómo es que yo sé esto? Pues precisamente a través de un signo distintivo. Por eso es que es un signo distintivo que indica que un producto se originó en una región geográfica específica, cuyas características se deben esencialmente al medio ambiente geográfico, incluyendo factores naturales y por supuesto también humanos de la región. Y entre eso tenemos muchos productos. Tenemos nosotros en México la fortuna de tener tanto productos de origen agrícola, productos de agricultura, pero también tenemos productos industriales. Y por productos industriales me refiero, por ejemplo, a artesanías o algunos otros productos que se identifican con denominaciones de origen. Y esto lo digo porque es hasta hace poco que la Unión Europea permitió tener, por ejemplo, indicaciones geográficas vinculadas con productos industriales. Antes de esto, nada más los productos agropecuarios podían tener una denominación de origen. Ahora ya no. Ahora, en el caso, por ejemplo, aquí de México, sí que tenemos la oportunidad de tener productos agropecuarios o productos industriales. Aquí hay algunas muestras, algunas son nacionales, tenemos por ahí, por ejemplo, una jarrita de Talavera de Puebla, o tenemos, por ejemplo, también una cajita de Olinalá, que, bueno, ahora se llama Lajas de Olinalá, la denominación de origen, pero también tenemos productos de otras partes, de algunas partes tan remotas, como un pueblo que está en la India, que se llama Darjeeling, y que se conoce mucho por hacer té. Entonces, ahí tenemos una caja de té Darjeeling, por ejemplo, o tenemos, por supuesto, un brandy de Jerez, que por aquí nos acompaña el presidente del Consejo Regulador del Jerez, por ejemplo, o también tenemos, hay una botellita, por ejemplo, que dice Chufi, es una bebida yo pensaba que era un grano y resulta que no es un grano, sino resulta que es un tubérculo un poco parecido con una papa que se llama chufa, que se da mucho en la zona de Valencia, que es dulce. Entonces, con esa papa o con ese tubérculo, mejor dicho, hacen una bebida refrescante que se llama chufa. Y chufa de Valencia está protegido por denominación de origen. Entonces, tenemos diferentes tipos de productos, insisto, tanto nacionales como productos internacionales. Aquí ya personas que me han precedido, y esa es otra situación que a mí me hace más retador, porque no hago más que tratar de mantener el nivel de las personas que ya han estado aquí antes, lo cual es muy difícil. Pero bueno, un poco regresando a la situación que habíamos planteado desde la mañana, miren, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen, ¿qué sentido tienen? ¿Para qué sirve? Pues favorecen a los productos distinguidos por ellas. Y por supuesto no nada más a los productos, también a los productores. ¿Cómo? Pues a través de abrir potenciales mercados en México, en la Unión Europea y yo podría decir en el resto del mundo. Para mí, yo doy clases universitarias como ya habían comentado, y me he encontrado a veces algunos alumnos que me dicen, no, pero es que las denominaciones de origen no tienen mucho sentido, yo lo que prefiero es mejor ahorrarme el dinero y comprar el producto más barato. Muchas veces la economía de nosotros eso lo exige, pero lo cierto es que sí que hay ciertos
ciertos estratos sociales y en otros países, en donde prefieren sacrificar un poco más de dinero para adquirir un producto de mejor calidad. Sí que existen esos mercados, y esos mercados donde las denominaciones de origen, donde las indicaciones geográficas se abren. Entonces, estas denominaciones de origen, como estamos comentando, son potencializadores en un mercado tanto en México como allende las fronteras, o sea, en otros países, en la Unión Europea, en Asia, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, aunque el tema de Estados Unidos es muy peculiar, pero ¿cómo lo hacemos? A través de fortalecer su capacidad y además también de distribuir, o la capacidad de distribuir y del desarrollo. Igualmente se le da una protección integral, tiene una mejor protección. Un producto sin denominación de origen, que es la gran mayoría, usualmente tienen una marca. Un producto con denominación de origen o con indicación geográfica no nada más tienen una marca, sino que también tienen este un distintivo que nosotros en materia de propiedad intelectual le llamamos protección acumulada. ¿Qué significa la protección acumulada? Que sobre un propio producto tengo varias formas de protegerlo, tengo varias capas para poder protegerlo. Y lo cierto es que entre mayor protección hay, pues evidentemente es más difícil que haya violaciones, o es una seguridad más que tenemos. Como una puerta, si yo le pongo un candado, pues tiene cierta seguridad, pero si le pongo 2 candados, tiene más seguridad, y creo que se entiende el mensaje. Entonces, da una protección integral reforzada a través de las legislaciones nacionales, también a través de las legislaciones internacionales, como pueden ser los tratados internacionales como el Arreglo de Lisboa, o también a través de tratados regionales. Y también, por supuesto, se han ido indicando precedentes de carácter administrativo y judicial. Hace poco estaba comentando con otras personas con las que tuve la oportunidad de convivir, que por ejemplo en Europa apareció de pronto un queso maduro de ovejas, si no me equivoco, y lo que hicieron como parte de la marca del producto fue ponerle una persona estilizada muy delgada, ponerle un caballo muy delgado y atrás poner un molino. ¿Alguien de ustedes se imagina a qué se refiere esto? A ver, veo sonrisas, a ver. Al Quijote de la Mancha. Ahora, bueno, todos hemos escuchado al Quijote. ¿El Quijote de dónde es? De la Mancha. Y resulta que hay una denominación de origen que se llama manchego, precisamente viene de la Mancha, que es un queso con esas características. Y este queso, que nada más está utilizando diseños, que nada más está utilizando dibujos, le prohibieron la venta en el mercado europeo porque se demostró a criterio de los jueces, de los tribunales, se demostró que cuando la gente ve esta figura que comentó, esta persona delgada, con un caballo delgado y con un molino en la parte de atrás, inmediatamente recuerda al Quijote de la Mancha. Como es el Quijote de la Mancha, pensaron que sí, efectivamente, hay una referencia al queso manchego, cuando este queso no es manchego. Y ese es un ejemplo de una protección derivada precisamente de un criterio, en este caso, judicial. Entonces, hay varias formas de proteger. Y además de eso, también tenemos acceso privilegiado a ciertos mercados de alta gama, como había comentado. Hay mercados muy diversos, pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del mezcal, en el caso del mezcal es un mercado muy peculiar, porque por supuesto, y hoy en la mañana lo escuchábamos, pues el mezcal al oaxaqueño le acompaña desde antes de nacer hasta después de muerto. Entonces, yo creo que nosotros como abogados decimos que el derecho influye en las personas desde antes de nacer hasta que morimos. Yo podría decir que el mezcal es igual, porque sé que hay gente que prepara mezcal y lo guarda previendo el nacimiento, por ejemplo, de su hijo. Y ustedes saben que muchas veces, pues cuando se le entierra a alguien, en el entierro hay mezcal. Entonces el mezcal nos acompaña más allá de nuestra vida terrenal, y entonces esto, pues, de alguna manera
hace que el mercado oaxaqueño sea muy especial porque es muy heterogéneo. Eso quiere decir que en todos los estratos sociales existe un consumo y un entendimiento de lo que es el mezcal. Sin embargo, en otros mercados, en otros países, por ejemplo, usualmente las denominaciones de origen están enfocadas a los mercados de alta gama. Entonces, por supuesto, un mercado de alta gama está dispuesto a pagar más por un producto siempre y cuando conserve cierta calidad, siempre y cuando se consume la botella, cuando yo cojo la botella sepa qué cosa es lo que tiene dentro y no esté yo adivinando a ver si de casualidad es mezcal o a lo mejor, no sé, es tequila o alguna otra cosa, whisky o vodka o qué sé yo. Entonces, repito, es un acceso privilegiado a mercados de alta gama dispuestos a reconocer a través del pago de precios más altos la reputación y la calidad del producto que se está reconociendo. Nosotros en México tenemos un sistema de denominaciones de origen y hasta hace poco, hasta 2018, apenas empezaron a surgir las indicaciones geográficas, que es muy similar. Tienen características muy específicas que los diferencian, aunque realmente en el fondo los dos son hermanos. Ahora, ¿cuáles son nuestras denominaciones de origen en México? Tenemos aquí varias. Me he permitido tomar los nombres oficiales, porque mucha gente nada más coge alguna parte del nombre o le agrega a veces algunas cosas, pero estos son los nombres oficiales de las denominaciones de origen y además viene el país, los estados en donde se encuentran estas denominaciones. Y aquí encontrarán diversos, como ya hemos comentado, podemos encontrar destilados, también podemos encontrar productos industrializados y podemos encontrar productos agropecuarios. Por cierto, y si me permiten el comercial, espero que Héctor, que anda por allá, no me vaya después a pasar la factura, pero aquí atrás hay un lugar en donde está patrocinado por la Unión Europea, y hay folletos que están vinculados con eso que estamos charlando el día de hoy, y ese folleto, de ese folleto precisamente tomé esta lista. Entonces, si alguno quiere tener la información, puede en algún momento acudir y pedir su folleto. No tiene costos. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos aquí varias denominaciones de origen, por supuesto destacamos el mezcal, pero en otros países también hay denominaciones de origen. Estos son algunos ejemplos de productos muy diversos, como puede ser café o como pueden ser productos labrados de tabaco, como puede ser queso, el parmigiano reggiano, que aquí le llamamos parmesano. Usualmente yo a mis alumnos siempre les pregunto cuál es el queso parmesano, y usualmente se refieren a lo que aquí en México en el mercado generalmente le llaman queso parmesano, que no es queso parmesano. Este es el parmigiano reggiano, que es un producto protegido. El pisco, por ejemplo, que es un destilado de uva, que es un aguardiente realmente que viene de Perú. También hay en Chile, esa es otra discusión, pero bueno, tenemos diferentes tipos de productos. Ahora bien, ¿cómo protegemos o cómo se protegen principalmente a nivel internacional las denominaciones de origen? Aquí en México es evidente. Tenemos la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, tiene sus artículos específicos indicando lo que es una denominación de origen, lo que es una indicación geográfica. Cuáles son los alcances de cada uno, cuál es el procedimiento para obtenerse, incluso señala de qué manera se podría llegar a perder y también señala de qué forma pueden modificarse en su momento esa denominación de origen o esa indicación geográfica. Pero bueno, ya teniendo la legislación nacional, sí que tenemos que voltear muchas veces a la legislación internacional, porque nos interesa, por ejemplo, en el caso del mezcal, no nada más el mercado interno, sino también el mercado internacional. Entonces, ¿cómo se protege? Pues a través de tratados bilaterales, como por ejemplo el que hay entre Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte, que son tratados que se reconocen mutuamente destilados. Específicamente este acuerdo está vinculado a destilados,
O, por ejemplo, tenemos tratados multilaterales, o también tenemos el arreglo de Lisboa, que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administra. Son diferentes formas. Ahora, lo que nos siente el día de hoy, que además es el título de mi charla, es qué significa la integridad de la denominación de origen. Déjenme decirles, no es por presumir, pero es en mí que he escuchado la primera vez este concepto de la integridad de la denominación de origen, porque generalmente la gente piensa o considera, o cuando habla de protección, piensa nada más en combatir las falsificaciones, y realmente cuando yo pienso que hay que defender la integridad de las denominaciones de origen, y concretamente la denominación de origen mezcal, es un concepto más amplio. Es un concepto que no nada más se refiere a falsificaciones, sino realmente se refiere a un derecho que no hay que permitir que se desgaje, que no hay que permitir que se quiebre, que hay que permitir que se vaya cada vez solidificando más y que cada vez sea más íntegro, más cohesionado, más duro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa tener una denominación de origen íntegra? Podríamos decir integrada, pero principalmente tener una denominación de origen íntegra, ¿qué cosa nos da? Nos da un producto que cumple con la normatividad. Hay una normatividad establecida, se podrá discutir si es que esta normatividad debe o no debe de ser flexible, pero hay una normatividad y se tiene que cumplir con ella. También, ¿qué cosa nos da? Que este producto sea un orgulloso representante de la categoría. Con los mezcaleros a mí me sucede algo que yo no he visto en ningún otro producto, en ninguna otra parte del mundo. Yo veo al maestro mezcalero, por supuesto a la maestra mezcalera, que luego lleva en su bolsa o a veces bajo el brazo su botella. Y díganme si estoy mintiendo. Y constantemente le regala a las personas un poco de su mezcal. Y evidentemente, pues, no es para vender la botella, ¿verdad? No es porque esté cargando 40 botellas y anda repartiendo y está dando muestras, no. Está este maestro mezcalero presumiendo su producto. Está mostrándoles con orgullo qué cosa es lo que está resultando de sus manos. Eso tiene valor. Tiene valor para el maestro mezcalero y tiene también valor para quien consume el mezcal. Y tiene valor para el mexicano, tiene valor para la patria. ¿Por qué? Porque esto nos vincula con nuestra tierra. Por eso es que es importante. Entonces, a este punto para mí es muy relevante porque un buen producto, un producto que por supuesto cumple con la normatividad, también es un orgulloso representante de la categoría. Y además, por supuesto, es un producto que invita a un consumo cotidiano de ella. No abusen, no abusen, ¿verdad? No hay que abusar. Sin embargo, ¿a qué me refiero con un producto cotidiano? Que se consume, cotidianamente. Estaba hablando hace muy poco con una persona de origen español, y cuando a mí me planteó un caso, me dejó aterrado. ¿Por qué? Esta persona me dice, pues es que la primera vez que yo tomé una copa de mezcal, sabía ahumado. Y a mí el sabor ahumado no me gusta. Entonces, ¿ustedes qué cosa creen que sucede cuando alguien consume un producto que no conoce? Es la primera vez que lo consume y no le gusta? Ya no lo vuelve a consumir. Entonces, si permitimos que haya productos que se hagan llamar mezcal y que no cumplen con las normas, que están mal hechos, que son productos que no son orgullosos representantes de la categoría, lo que estamos consiguiendo es alejar a las gentes del producto, y eso a nadie conviene.
Esta persona me decía hace muy poco que él, afortunadamente por su trabajo, ha tenido que estar mucho más en contacto con el mezcal y se ha percatado de que hay productos muy diversos, de muchas calidades, productos muy sabrosos, una gran calidad, ustedes los conocen, porque un producto de mala calidad, un producto mal destilado, aleja a potenciales consumidores de un producto de buena calidad. Por eso es importante mantener la integridad de la denominación de origen. Cómo se desintegra, cómo se ataca la denominación de origen a través del uso no regulado de esta denominación. Si hay alguien que prepara en su casa, o que prepara en su palenque un producto y no lo quiere certificar, que no le llama mezcal. Lo quiere certificar o le quiere llamar mezcal, que haya una razón, que lo certifique. ¿Y por qué? No es para darle ganar a otro dinero nada más. Es porque esa certificación asegura que precisamente ese producto cumple con las normas, que ese producto cumple con las expectativas de las personas en el mercado. Esa es la intención central. Otra forma de destruir, de atacar las denominaciones de origen es a través de las falsificaciones, productos que definitivamente ni siquiera a veces son destilados de agave y que se hacen llamar mezcal. Ahí, infortunadamente, la tecnología nos ha llevado a que puede haber algunos destilados, por ejemplo, de caña, que le ponen pues por ahí algunos perfumes y algunos saborizantes y todo para hacerlos pasar como mezcal. Pues claramente eso es una falsificación, eso no es mezcal y tenemos que buscar combatir esa situación por el bien del mercado. Eso es un punto central, un punto muy importante. Y también tenemos los casos de competencia desleal. ¿Cuál es más, en este sentido a qué me refiero con competencia desleal? Gente que, permítanme decirlo así, se trepan en la fama del mezcal para vender sus productos sin que sean mezcal. Entonces, eso es una competencia desleal y les voy a poner en un momento más algunos ejemplos. Por supuesto, todo esto que estamos viendo afecta a la industria, afecta al Consejo Regulador, pero también afecta al Estado y también nos afecta a cada uno de nosotros, quienes sean productores, por supuesto, pero también a los consumidores, y todo el mundo es consumidor. A lo mejor, si aquí pido que levanten la mano quien tiene un palenque, pues no serán tantas personas, pero aquí todos somos consumidores, hasta los muchachos de audio y de video, que les agradezco mucho su apoyo. Seguramente no tienen su palenque, pero seguramente que se echan sus mezcales. Entonces, todos somos consumidores y a nosotros esto, por supuesto que nos afecta. No es algo que nada más afecte al mezcal. Hay otros productos con denominaciones de origen que se ven afectados también con esta situación. Aquí tenemos algo que es un queso que dice ser parmesano y además es un queso vegano. Yo no entiendo, no sé de dónde lo sacaron o qué tipo de cosa es, pero es un queso vegano y que se hace llamar parmesano, por ejemplo. Por supuesto, esto no cumple con lo que es un queso parmesano, otra vez comercial, en el booth de la delegación de la Unión Europea. Por aquí estoy viendo llegar a la persona que está encargada del booth. Entonces ahí tienen queso parmesano, si alguien quiere probar y no lo conoce, ahí hay queso parmesano, no esto. Otro ejemplo, y aquí sí está vinculado con el mezcal. Yo en mis andares me encontré con esta cosa. Dice que es un queso de cava
madurado en mezcal. ¿Qué significa madurado en mezcal? Porque además lo están vendiendo en las tiendas. Estos señores están trepando en la denominación de origen para vender mejor, porque habrá quien a lo mejor le llame la atención y diga, pues a lo mejor está sabroso, además está horrible, ¿eh? O sea, yo lo compré, por supuesto, para la fotografía y también pues para hacer la prueba, ¿no? Y la verdad es que no le recomiendo a nadie el disgusto de probar este tipo de cosas. Pero por supuesto, este tipo de productos afecta a la categoría. Alguien que se está trepando sobre la fama del mezcal, pues claro que no lo está haciendo bien. Tengo este otro ejemplo, que sé que por ahí hay quienes, vamos a ponerlo así, están certificando también productos. Lo cierto es que por lo menos yo estuve revisando y no vi que esto estuviera certificado. Entonces, pues ahí dice que está hecho con mezcal de Oaxaca, como dicen los norteamericanos, ¿verdad? Whatever that means, o sea lo que sea que signifique eso, dice que está hecho con mezcal de Oaxaca. Y otra vez también compré, por supuesto, la botella y no les recomiendo realmente tomar. O esto que es, no sé cómo llamar, pero bueno, aquí es una salsa que está hecha sabor mezcal. Por supuesto, esto es competencia desleal, esto está violando la denominación de origen, esto está afectando al mercado, esto está afectando a los productores, está afectando al Consejo Regulador. Y aquí cada uno que está sentado también le está afectando. Esto distorsiona el mercado, por eso es que es una competencia desleal. Alguien está abusivamente recargándose en el nombre que podríamos decir varios estados, por supuesto de una manera especial cerca de mi corazón hablo de Oaxaca, pero los oaxaqueños, los guerrerenses, la gente de San Luis Potosí, etcétera, que todos los estados que forman parte de la denominación de origen se ven afectados por este tipo de cosas. Esta persona está abusando de la denominación de origen y eso es competencia desleal, distorsiona el mercado y nos afecta. Hay un último punto que también considero que afecta la integridad de la denominación de origen. Y casi yo podría decir a todas las denominaciones de origen, pero el caso del mezcal es emblemático. ¿Por qué? Porque se han dado modificaciones a la denominación de origen mezcal sin el debido sustento técnico para demostrar que efectivamente los productos que se elaboran en ciertos estados, en ciertos municipios, son mezcal. Yo sé de eso porque he tenido la oportunidad de colaborar con la industria, vamos a ponerlo así, para combatir este tipo de resoluciones que concretamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha ido resolviendo en algunos momentos. Es tan claro que lo han hecho mal que los tribunales federales han resuelto y le han dicho, al final de cuentas se ha dicho, se le dice al INE, hiciste mal las cosas, no te aseguraste que efectivamente el producto que se está haciendo ahí es mezcal. Yo les puedo decir con toda confianza, porque además desde el primer momento que me he involucrado en esto, yo se lo he insistido a toda la industria, la idea no es quitarle el derecho a alguien que lo tiene. La idea es que quien dice que tiene derecho demuestre efectivamente que lo tiene. No sé si me doy a entender, pero es muy, muy grande la diferencia. A nadie se le dice que no tiene derecho a hacer mezcal, pero quien reclama en otros estados, y concretamente vamos a hablar, por ejemplo, de Aguascalientes, del Estado de México, del Estado de Morelos, del Estado de Sinaloa, ellos reclaman que también hacen mezcal. Y la idea no es decirles, no, tú no haces mezcal. Pero creo que resulta de justicia que si ellos dicen que hacen mezcal, demuestren que hacen mezcal. Entonces,
modificar de una manera irregular la denominación de origen para permitir que otros estados, en este caso, o que otros municipios que antes no estaban protegidos, ahora tengan la denominación de origen, también afecta la integridad de la denominación de origen. Por eso es que es muy importante que nos mantengamos alerta y que se exija que quien entre dentro de la denominación de origen demuestre que efectivamente tiene un producto que justifica llamarse mezcal y no un destilado de agave cualquiera. Entonces, esto es a lo que yo le llamo defender la integridad de la denominación de origen. Quiero aprovechar estos últimos momentos para felicitarles por este 30 aniversario, que aquí hubo algunas personas que incluso al principio en la mañana, cuando estaban charlando, se emocionaron casi a las lágrimas por recordar, por ejemplo, a las personas que han formado parte de todo lo que es la denominación de origen, todo lo que es el mezcal, y ya no están con nosotros. Yo creo que, por supuesto, que tenemos que recordar al pasado, tenemos que recordar a nuestros antepasados, pero también debemos de recordarnos a nosotros mismos y pensar en nuestros hijos, pensar en el futuro. Y con una denominación de origen íntegra, creo que podemos lograrlo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presencia del licenciado Sergio Rangel. Vamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Estoy sobre por favor. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo sugiere que le pongamos dientes a esta protección de la denominación de origen del mezcal? Es decir, no sé si el Comercam no creo que tenga dientes como para poder, en el sentido positivo, no me refiero a, sino, por ejemplo, en Oaxaca mismo hay destilados que utilizan la denominación de origen, la palabra mezcal, ¿no? ¿De qué forma podemos hacer que estas bebidas pues no nos sienten? No sé qué se lo ocurre. La pregunta realmente no te la voy a contestar de acuerdo a lo que a mí se me ocurre, porque la ley ya lo prevé, la ley lo sanciona. Incluso hubo una modificación a la legislación en 2018 para convertir en delito federal el uso de las denominaciones de origen no autorizadas. Ahora, ya entramos en qué hacer. Bueno, sí, efectivamente el Comercam como tal pues no tiene su sección de golpeadores, ¿verdad? Vamos a golpear a la gente o vamos a quemar las casas o una cosa así. Entonces no es por ahí. Pero, por supuesto, las autoridades, y aquí concretamente me refiero efectivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en primer lugar, en segundo lugar a la Fiscalía General de la República y en tercer lugar también a la Profeco, a la Procuraduría Federal del Consumidor. E incluso podemos tener un cuarto caso que es COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Yo creo que todas estas autoridades tienen facultades para apoyar y para controlar el mercado. Les he de decir que hace poco tuve la ocasión con algunos de los representantes de la industria. Tuve la oportunidad de estar con Santiago Nieto, que actualmente es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y Santiago Nieto en esta reunión dijo algo que le estaba comentando a unas personas que nos están acompañando aquí de la Unión Europea, precisamente. Les decía: en mis 28 años de ejercicio profesional, 25 años de ejercicio específico en propiedad intelectual, nunca había escuchado a ninguna autoridad decir algo como lo que dijo Santiago Nieto. Santiago Nieto me dijo: vamos a organizarnos para empezar a hacer acciones para combatir las falsificaciones de en este caso del mezcal, de la denominación de origen de productos
que utilizan la denominación de origen de una manera ilegítima. Y yo lo vi en buen ánimo de llevar adelante este proyecto. Entonces, entiendo, pues, el día de mañana va a estar Santiago Nieto por acá, y además hay un momento que a mí me parece que tal vez es de los más importantes, yo quisiera para mi charla, pero no lo es. El momento más importante, podría decir, de este evento es la firma de un convenio que va a haber, un pacto que va a haber entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Comercam, y se enfoca en parte precisamente a tus inquietudes. Entonces, sí se puede hacer, si existen las herramientas, solo hay que hacer como hacerlo. Eso es por un lado, y además yo podría decirte, yo como abogado soy el primero que digo que cuando hay un pleito en que intervienen abogados, el único que gana es el abogado. Entonces, yo creo que, como dice el dicho, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y aquí me refiero, yo creo que si hay, por ejemplo, en este caso, productores que no están certificados, seguramente el Comercam está haciendo muchas gestiones, está haciendo mucho trabajo para invitarles a que se regularicen. Simplemente el día de hoy, aquí en la mañana estaba el secretario de Agricultura, entiendo que es la denominación de Agricultura del estado de Oaxaca, y estaba ofreciendo correr con la mitad de los gastos de la certificación. ¿Por qué? Porque hay un interés en que se certifique. Entonces, esa es la idea. O sea, no hay que a todo el mundo aporrearlo para tratar de lograr un éxito. Pero sí que hay gente como la que ahora les estuve mostrando que claramente está abusando de la denominación de origen. A esos pues hay que buscar combatirlos. Sí, bueno, aprovecho el micrófono. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estuve el fin de semana pasado justamente en compañía de la Secretaría de Economía, en compañía de la Secretaría de Turismo, en compañía de la Secretaría de Cultura, en un evento en Puerto Escondido. Como sabemos, ahorita las costas de Oaxaca están teniendo pues mucho impulso debido a la carretera que se estableció de Oaxaca a la costa. Y lamentablemente, la bebida que se está consumiendo en Puerto Escondido y en las playas de la costa de Oaxaca es no certificado. Ni siquiera puedo decir si es mezcal, ni siquiera puedo decir si es destilado, perdón, de agave, pero definitivamente no es certificado. Y lamentablemente se están estableciendo muchos extranjeros en las costas de Oaxaca. O sea, ya no son gente que viene en turismo. Yo estuve en un stand y los que llevaban una semana apreciaban el mezcal y lo querían y al precio correcto. Sin embargo, los italianos, españoles, argentinos, no sé, que están ahí radicando y que ya se incorporaron a la sociedad ahí, están abusando y mal usando el mezcal. Me decían, es que vamos a hacer un festival de DJs en la playa, bla, 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 súper wow. Vamos a ir a comprar mezcal a la montaña, ¿y ok? Y vamos a ponerle a nuestras botellas el merchandising de nuestro festival. Solo porque están ahí y le van a poner mezcal, ¿no? Y eso es peor todavía. Entonces, yo creo que si mañana, ojalá podamos establecer algo para realmente proteger la denominación de origen, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Hay que, seguramente habrá que comentar con Avelino y además pues habrá que estar cerca del instituto buscando precisamente que este tipo de circunstancias no sucedan. Muchas gracias. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta más, por favor. A ver, que levanten la mano. Bueno. Buenas tardes. Le agradezco y aprecio toda la explicación que dio. Y es un comentario nada más. Soy servidor Ramiro Carrejo, soy de Guerrero. Fíjese lo que pasa, y usted mencionó algo de Cofepris. Es como un comentario, más pregunta. Resulta que en Guerrero, hace muchos años, se producía mezcal, se sigue produciendo y es por tradición y estamos en la denominación de origen. ¿Qué pasó?
en una población de Morelos trajeron supuestamente mezcal de Guerrero y se vendió en un pueblo que se llama Puente de Iztla. Y hubo un envenenamiento, no recuerdo si de 50, por ahí cerca de 80 personas, y unas inclusive murieron por consumir esa bebida. ¿Y qué hicieron en Guerrero? Fue un fracaso a la bebida, a la producción de Guerrero, por alterar el producto, venderlo a Morelos y decir que era de Guerrero. Entonces, lo que dijo hace rato de las regulaciones, de la protección, es muy importante porque en todo eso que menciona la persona que está acá, donde dijo que pues están haciendo fiestas y todo, se imaginan a una fiesta de ese tipo, donde llegue ese tipo de bebida y haya un problema de salud, que digan que es mezcal de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de los estados, con protección o denominación de origen, va a ser un problemón a la producción. Claro. Nada más hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias. A ver, perdón, doctor, si me permites, es que está levantando la mano ella antes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo recomendaría usted sacarle provecho a la denominación de origen, ¿no?, entre las nuevas bebidas que se están destilando en California. Es un poco complicado. La verdad es que, y de hecho lo estuve discutiendo el día de ayer, a ver, cada quien tiene derecho a dedicarse a lo que mejor le convenga. Si ellos quieren destilar agave, pues están en su derecho. Nada más no harían en mezcal, ¿verdad? Entonces, también por eso que había comentado, bueno, sí que el Consejo Regulador en este caso y el Estado mexicano tienen que estar muy atentos. Por eso es que una de las razones por lo que va a suceder el día de mañana, esta firma de este pacto, porque se tiene que estar muy atento de que no existan productos, si me permiten decirlo, sucedáneos, o sea, productos que aparentan ser, en este caso, mezcal, que no están violando per se la denominación de origen, pero que sí se están de alguna manera acercando o que incluso están utilizando maneras distorsionadas del uso de la palabra mezcal. Me enseñaron hace relativamente poco un caso de en Sudáfrica están fabricando un destilado de agave y la botella no dice mezcal, mucho menos, pero está toda decorada con, digamos, decoraciones que evocan a la cultura mexicana. Entonces sí que puede ser que alguna persona vea la botella y diga, ¡ay, esto es mezcal!, cuando se trata de un producto que no lo es. Ese es un ejemplo de competencia desleal que estaba comentando, y eso se tiene que combatir, por supuesto. Afortunadamente ahí sí hay que estar constantemente, a veces se vuelve incluso económicamente complicado, pero pues hay que estar protegiendo la casa, ¿no? Pero es de alguna manera lo que habría que hacer. En un principio, pues que allá fabriquen mezcal, que fabriquen un destilado de agave, pues no viola la ley per se. Sí está mal que se estén llevando las, digamos que material genético, eso tampoco está bien. Pero si ellos tienen allá sus propios agaves y ellos hacen sus bebidas, pues yo lo que podría decir, ¿cómo combatimos esto? Pues haciendo el mejor producto. Así es el mercado. Si el norteamericano ve que el mezcal es un producto de mejor calidad que lo que está fabricando en Estados Unidos, se va a quedar con el producto mexicano. Entonces, casi podríamos decir, es mi recomendación, vamos a trabajar y hacer un mejor producto. ¿Alguien más? Sergio, yo te pediría que hicieras del conocimiento de este auditorio cuál es el estatus de la defensa que nos llevas de la denominación de origen del mezcal, porque me preocupan dos cosas. Una, que este precedente que se generó a partir de la defensa del mezcal quede plasmado en ese convenio que se firme con el director del INPI, que esperemos no se cometa nuevamente en el futuro, de que el INPI autorice ampliaciones a la denominación de origen
Y dos, ¿qué vamos a hacer con la ampliación que está pendiente de Querétaro? Porque no la hemos atendido, o creo que no se ha atendido, no sé si por alguna instancia. Y tres, que este precedente de que si tenemos aún mezcales gracias a ti, porque has ganado esos amparos, evite que en el futuro, sí, el mismo, que esta situación, ahora sí, como dijeron los abogados, siente precedente y no se vuelva a repetir. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, por supuesto, no hay mezcal gracias a mí en modo alguno, sino gracias a las manos de los productores y que además siguen defendiendo el producto y que lo siguen trabajando y que además afortunadamente las nuevas generaciones están interesadas en ello. Yo creo que eso es muy importante. De todas maneras, sí entiendo el sentido del comentario. Sí, yo he tenido la oportunidad, sé que hay otros colegas que también lo han estado haciendo, pero bueno, yo he tenido la oportunidad son pasos legales y como se imaginarán, el derecho es como una lombriz, así de rápida, entonces las cosas van muy lento. Pero lo cierto es que sí, efectivamente hubo ampliaciones que se dieron en 2018 a la denominación de origen y otra tanta en 2021 y se han ido combatiendo en primer lugar a través de recursos ante el Instituto, en segundo lugar a través de juicios de nulidad ante la sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en última instancia a través de juicios de amparo. Y sí, a través de estos juicios de amparo al día de hoy, de hecho la semana pasada resolvieron el asunto del Estado de México, el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito nos otorgó el amparo y también nos han otorgado el amparo en el caso de Aguascalientes y en el caso de Morelos. Entonces, estos tres estados no tienen denominación de origen y el cuarto, que es Sinaloa, está en tribunales. Ya se van a un amparo, pero el amparo tiene efectos de que el Tribunal de Justicia Administrativa tenga que volver a emitir una sentencia bien hecha, porque la que hicieron estuvo mal. Y ese es el estado, digamos, de alguna manera de las circunstancias. Estamos peleándolo. No quiere decir que ya nos podemos sentar y decir, ya, aquí se acabó todo. Yo les he dicho, es como si ustedes tuvieran una finca y un coyote que se mete a comer sus animales, matan al coyote y dicen, pues ya se acabó. No, pues puede haber de pronto otro coyote. Y así es con la denominación de origen del asunto de Querétaro. No se ha atendido per se porque Querétaro presentó una solicitud de la ampliación de la denominación de origen y se la negaron. Y después volvió otra vez a presentar otra solicitud y actualmente está en estudio. Ni siquiera se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación todavía la solicitud. Entonces, actualmente no es todavía tiempo de actuar. Pero sí es importante que en este caso, por ejemplo, el día de mañana que viene Santiago Nieto, que seguramente le van a recibir como son los oaxaqueños con un gran corazón, la idea es que pues note y que vea que la industria del mezcal se defiende y que además hay una idea común de defender la denominación de origen. Es para eso. No lo sé, no conozco el texto del convenio, pero imagino que está integrado en eso. Imagino que sí. Puede ser que sí. La verdad es que habría que ver primero el convenio. Así que primero hay que firmar el convenio y luego vemos qué resulta. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta más? No sé cómo andamos de tiempo, creo que ya me pasé 5 minutos. ¿Esa es la última? Por favor. Ya para finalizar, más que nada, me voy a parar, perdón. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, más que nada, vamos a ver al público, es una pregunta muy seria. ¿Cómo vamos a hacer que las nuevas generaciones se enfaticen sobre la apropiación que están haciendo sobre, más que nada, el producto mezcal, que es algo muy importante para nosotros? ¿Cómo queremos que llegue esta información a los nuevos públicos, más que nada a los jóvenes? Mi papá tiene 83 años y tiene aproximadamente 60 años de dedicarse a la docencia. Y lo que te voy a contestar es lo que seguramente contestó
no como abogado, sino como hijo de mi papá. ¿Cómo cambian las cosas? A través de la educación. Hay que mantenernos educados. Otra vez, perdón por el comentario, perdón por el comercial, pero allá atrás, en el bus de la Unión Europea, hay un folleto y precisamente el folleto se elabora para darle conocimiento a las gentes de qué es una denominación de origen, qué es una indicación geográfica, por qué son importantes, y esa es la intención. O sea, a través de la educación y el respeto es como creo que mantenemos educar. Muchas gracias y ya también. Gracias. Un aplauso, por favor. Agradecemos la ponencia del licenciado Sergio Rangel. Le pedimos a Albert Carvalho. Muchas gracias, ahorita continuamos con más transmisiones en vivo.